Saludos amigos, nuevamente con ustedes, Norman, mi hijo y yo. Hoy vamos a tener reflexiones de distintos tipos, pero todas de base espiritual, y las vamos a enfocar desde una diferentes aspectos que tienen que ver con la salud, tienen que ver con la espiritualidad de la gente, tienen que ver precisamente con estos días que estamos viviendo, que son días de gran crisis. Y fíjense que se han dado dentro de la Semana Santa. En el pueblo judío quedaron estas leyes dentro de lo que llaman el Passover, que es la Pascua. Así es que vamos a estar conversando sobre eso. Norman, tenías ahí un tema anotado que querías que lo Sí, fíjate, discutiéramos. es un párrafo al que tú hiciste referencia o que escribes en el artículo de las leyes naturales. Y dice así: las leyes naturales del planeta, a las que llamamos leyes de la naturaleza, que están asentadas en los libros de física y ¿Qué biología. párrafo es ese? Caramba, no te sabría decir exactamente qué párrafo, pero está en el de las leyes de la naturaleza, en el blog. En el blog de la ley de la naturaleza. Sí, en los libros de física y biología, y que muchos de ellas se pueden medir o formular en fórmulas matemáticas, son elementos estables y no cambiantes ni fluctuantes, si no se altera la esencia misma de su fórmula. Muy bien, muy bien. Cuando el científico descubre que puede alterar una fórmula natural para conseguir un propósito, tanto la ley natural como el propósito que ésta persigue se convierten en elementos de disociación en la naturaleza y dejan de seguir el propósito original. Para el cual Dios la creó y la estableció y la puso en la naturaleza. Eso es bien importante, porque eso es lo que ha hecho el hombre a través de toda la historia. Por eso es que yo ayer, en el programa de ayer, toqué lo de la siembra de la mala semilla. Porque esa parábola de la siembra, esa parábola de la semilla, esa parábola tiene una información tan valiosa que nos abre la perspectiva completa de por qué hoy hay tanta disociación en el mundo. ¿Por qué tan pronto alguien dice una cosa, viene alguien y dice otra, y el otro va y dice otra, y se forma un tumulto de ideas y de pensamientos que uno no sabe a quién creer? Y la gente se turba, la gente se frustra, la gente, como no tienen a veces base para establecer un criterio único, personal, entonces oyen lo que dice uno, oyen lo que dice el otro, y ellos al fin y al cabo se frustran porque, aquí todo el mundo dice una cosa distinta, pero lo importante es que dentro de ese tumulto de cosas que se dicen, nosotros tengamos una base que nos permita tener un criterio propio. Y esa base son las Sagradas Escrituras. O sea, el cristiano
que sabe usar las Sagradas Escrituras y que descubre el mensaje de Dios en ellas para sus hijos, para los discípulos de cada época en particular. Y esta es una de las épocas más características porque es la fase intermedia final de la historia de la humanidad. Fíjense que uso fase intermedia final de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir del fin del mundo. Y fíjate que sigue diciendo en el párrafo 7 del artículo de las leyes de la naturaleza o las leyes naturales, dice, por lo tanto, los seres humanos tenemos que aprender a observar, preservar, respetar y cuidar la ley natural a fin de preservar en el mejor estado posible el patrimonio legítimo que cada generación recibe a manera de prólogo de la generación anterior. Y fíjate, eso parte de la verdadera ciencia. Porque fíjate que hoy en día, esta mañana estaba leyendo un artículo de que en casos de emergencia, no tiene que haber estudio científico para poner en práctica unas medidas en las cuales puede estar habiendo algún tipo de alivio al utilizar algo o algún medicamento, una droga para una condición, ¿verdad?, por los efectos anecdotales que ha tenido o por los efectos de alivio de síntomas que pueda tener la utilización de un medicamento o de una droga, independientemente si eso está a favor o en contra de lo que la naturaleza tiene que hacer. O sea que para eso está válido el que no tenga ni hayan estudios científicos cuando se trata de tomar medidas de emergencia y de tomar medidas que puedan aliviar los síntomas de una condición, aunque vaya en contra de las leyes de la naturaleza, que son las que rigen el universo y son las que rigen nuestro organismo. Y por eso es que cada día nuestro organismo está más desprovisto desde el punto de vista inmunológico y desde el punto de vista fisiológico para hacerle frente a situaciones que, teniendo la capacidad funcional que se supone que tenga cada persona que ha seguido las leyes de la naturaleza, cada persona que ha cuidado su cuerpo, que ha cuidado su ambiente, de poder enfrentar cualquiera de estas variantes de la naturaleza y salir airoso y victorioso, generando las defensas que necesita, no solamente para sí mismo, porque fíjense que cuando nosotros generamos defensa, fortalecemos nuestro organismo y generamos nuestras defensas de acuerdo a la ley natural, nosotros podemos inclusive transmitir por lo que se llama el herd immunity, esas defensas a las personas que están a la vuelta redonda de nosotros. Es parecido a lo que ocurre cuando hay 2 o 3 mujeres que están trabajando juntas en una oficina, que llega un momento que sus ciclos menstruales se acoplan. Algunos dicen que son por las feromonas, hay diferentes teorías, pero fíjense que el contacto que hay en un círculo estrecho entre esas mujeres que trabajan en una oficina, llega un momento en que sincronizan sus menstruaciones. Y cuando nosotros ponemos nuestro sistema inmunológico en orden y obedecemos las leyes de la naturaleza, automáticamente estamos pasando ese herd immunity a las personas que están a la vuelta redonda, pero también puede pasar lo contrario, que una persona que no ha sido responsable con su organismo, que no ha sido responsable en la forma en cómo maneja su salud, puede también debilitar el sistema inmunológico de aquellas personas que le están rodeando, ¿verdad? Por ejemplo, si ahora en este lockdown no se toman las medidas que hay que tomar, pues una persona puede contagiar a otra. Pero fíjense que eventualmente la naturaleza se va a imponer
aunque hayamos cambiado el curso del río, la naturaleza se va a imponer, y fíjense que muchas veces la naturaleza ha retomado y ha cruzado por el medio de una ciudad un río en una creciente porque lo habían desviado, y la naturaleza siempre va a buscar seguir la ley de la gravedad y la ley de menor resistencia. Exactamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar conscientes desde el punto de vista que partimos. Y por eso es que nuestra filosofía parte de bases bioéticas, porque siempre tenemos que seguir la trayectoria de cómo el sistema inmunológico funciona y en todo caso ayudarlo, pero no podemos tratar de cambiar los mecanismos de la naturaleza, no los podemos tratar de cambiar, porque cuando los tratamos de cambiar, y el que se llama supuestamente científico trata de cambiar el virus o trata de cambiar la naturaleza del ser humano o lo obliga a través de una vacuna a hacer unas defensas para algo sin saber las consecuencias que eso puede tener, cambiamos el curso y vamos a tener, se pueden tener efectos tan devastadores como las mismas causas que han llevado y es toda la práctica de la ciencia moderna, de la medicina moderna, es así. O sea, el médico, el científico, el estudiante de medicina lo que aprende es a forzar el sistema, forzar todos los sistemas que existen con formas distintas de medicina que no curan, sino que lo que hacen es estimular el organismo y muchas veces inmunosuprimir el sistema para que el sistema no reaccione a lo que está ocurriendo, que no es otra cosa que una demostración natural de la naturaleza misma para librarse de aquellas condiciones que afectan su salud y su vida. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hace la medicina moderna? Tratar de detener ese proceso rápidamente, paralizarlo. Igual que, por ejemplo, han hecho los agrónomos cruzando las semillas, cruzando los frutos, para tener un árbol que produzca el fruto antes de tiempo. Entonces ya de tantos árboles hibridados que existen, usted cuando recibe la fruta no sabe qué tipo de fruta es, no sabe si la apariencia tan bonita que tiene por fuera responde al sabor insípido que tiene por dentro. Entonces, eso lo que hace es que a veces hace que la gente desconfíe de lo que va a comprar al mercado, porque las frutas y los vegetales que recibimos, a veces cuando los abrimos no sirven. Y perdemos, botamos el dinero que compramos de ellos. Entonces mucha gente se abstiene de comprar vegetales y frutas porque le salen malos. No, y que le asientan mal también. Le caen mal. Hay personas que me dicen, a mí la ensalada una me caen mal. lechuga y le dio una sensación de llenura que no podía respirar. Y es verdad. Pero es porque se ha cambiado. Déjame leer un párrafo más. Léete el próximo. Estoy en el párrafo número 9 cuando las leyes de la naturaleza, cuando las leyes de la naturaleza son vulneradas en cualquiera de sus conceptos, el planeta entero sufre las consecuencias funestas de la violación. Ahí está. En cuanto a la ley natural de los derechos humanos, ha habido que declarar su vigencia y respaldar su existencia mediante decretos universales y convertirlas en instrumentos eficaces para acabar tanto con la discriminación como con la opresión de la naturaleza, que se pueden alterar o modificar cuando se violan los principios que las rigen. O sea que cuando se violentan y se hacen vulnerables esas leyes, se sufren consecuencias funestas para todo el planeta. Que son generales. Que es lo que vemos que está pasando ahora. Que es lo que estamos viendo. Sí. Es lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que perdemos el control de la naturaleza misma, porque la naturaleza se revela. Miren. Y muchas veces lo que la naturaleza está haciendo es rectificando desde el daño punto de vista inmunológico lo que se hizo. Una crisis curativa. Claro.
el planeta está en una crisis curativa. Y en esta crisis curativa van a morir mucha gente, porque son gente que no se prepararon, gente que no están preparados para afrontar un asunto de salud fuerte. Están frágiles y están susceptibles a cualquier virus que viene. ¿Por qué? Porque su vida depende de medicamentos. Y los medicamentos no permiten que el sistema inmunológico actúe de la forma natural que la naturaleza actúa para sanarse. Entonces, miren, estaba hablando de los árboles. Si ustedes se fijan, el ciclo de los árboles, que es el mismo ciclo de la tierra, que es el mismo ciclo de nosotros, los seres humanos, todos corremos dentro del ciclo 7. 7 días, 7 meses, 7 años, 7 de 7 de 7. Por eso es que tenemos que siempre estar pendientes de lo importante es que nuestras vidas se mantengan dentro de ese ciclo. Porque un árbol de aguacate, por ejemplo, le da aguacates por 6 años y el 7º año echa un par de aguacatitos y no parió. La gente de antes sabían eso y sabían cómo resolver ese problema. Sabían que ya ese árbol de aguacate o la plantación que tenían de aguacates en la finca estaba llegando a su 7º año y ellos entonces se preparaban porque ya el año que viene los palos de aguacate no van a dar aguacate. No, y en las leyes levíticas se supone que el fruto de ese año se dejara en el suelo, se dejara caer ahí, porque era la forma de fertilizar y de fortalecer y de dejar que descansara. Para que ese árbol recuperara las fuerzas del terreno. Se suponía que el que sembraba la tierra cada 6 años dejara descansar la tierra 1 año y no había que fertilizarla. Exacto. No había que echarle abono. Exacto. Ven qué bruto han sido los científicos con querer inventarse los abonos para tener a la tierra fertilizándose todos los años para que todos los años. Los cultivos había que rotarlos también. Y los cultivos había que rotarlos. No se podía estar sembrando un campo siempre con lo mismo. Ajá. Los monocultivos no existían. Cada agricultor tenía una plantación. Si era de uvas, pues miren, era una plantación de uvas, pero también tenía otros frutos sembrados junto con las uvas para que sirviera, para que las plagas no se acercaran. No se complementaban a otros. Y una a las otras. Y entonces unos extraían del terreno unos minerales y cuando se cambiaba el cultivo, pues hacía provisión para que ese otro que se sembrara, la tierra no se fuera gastando como ha pasado hasta ahora. ¿Hace cuánto tú escribiste este artículo ahí? ¿Hace cuánto tu artículo? Hace 10 años. Permíteme leer un parrafito más, 2 párrafos más abajo. Aquí estaba todo eso escrito ya. Sí. Por eso lo que yo le estoy haciendo es citándoles de aquí, de mi libro de ciencia. Tú estás parafraseando aquí. Exacto. Y cuando escribo el blog, lo que estoy escribiendo el artículo es precisamente mi interpretación directa de lo que Dios en su palabra lo puso bien concentradito y en pocas palabras, porque Dios no es un tipo de hablar así, bla, 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 bla todo el tiempo. Dios decía una palabra, ya la dijo, ya no la repite. Y la palabra de Dios ya es orden y se convierte en ley de la naturaleza. Mira este párrafo. Lee el párrafo. Que es que lo quiero compartir para aquellos que todavía no han entrado al blog y yo creo que todo el mundo debe comenzar por ese de las leyes naturales. Siempre que se altera el orden natural, se producen consecuencias sobre la especie humana, sobre el ambiente donde se desarrolla la misma. Fíjate, siempre que se altera el orden natural, se producen consecuencias sobre las especies y sobre el ambiente donde se desarrolla la misma. Cada especie vegetal
o o animal, animal posee un código genético específico que se transmite en la reproducción de las subsiguientes de su de la especie tipo. subsiguiente. Cada genoma tiene una llave que cierra las posibilidades de cambios que produzcan confusión y menoscabo de la genética que las rige. Esos mecanismos son agentes preservadores de la especie y solo pueden alterarse por la violación o adulteración del proceso reproductivo natural. Por esa razón, la genética de una planta, por ejemplo, no se cruza mediante la polinización natural que llevan a cabo los insectos indicados en su ambiente. Las flores amarillas siguen produciendo flores amarillas según su género, aunque haya flores de su misma especie en otros colores, pero cuando se violentan por el injerto, hibridación, intervención genética, estaremos adulterando el proceso natural de reproducción y entonces se cruzan los colores, se cambia la apariencia, el tamaño y la forma del patrón original. O sea pero cuando es de fruto se altera el patrón nutricional y se altera el sabor. Y nuestro cuerpo no reconoce las vitaminas y los minerales que están ahí en ese fruto injertado. Se alteran los químicos, el balance de los químicos que son los que te ayudan de a los tener aminoácidos. Una inmunidad balanceada, completa, que tú puedas hacerle frente a lo que sea. No, por eso dice el versículo, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos y tus pies protegerá para que no tropieces en piedra. O sea, nos está frenando, nos está cuidando, nos está mandando a sus ángeles para que nosotros tengamos una protección especial. Pero cuando yo digo nosotros, es porque yo me precio de seguir la ley natural y no trato de violarla. Cuando la violo me cuesta. Me doy cuenta enseguida. Cuando yo he violado una ley natural, enseguida tropiezas en la piedra. Rápido tropiezo en la piedra. Rápido tropiezo en la piedra y me doy cuenta y aprendo la lección. Sí, porque fíjate, el problema es y vamos a aplicarlo a la diferencia que hay entre la fe y la presunción. Por ejemplo, yo he oído a personas hablando de que cuando tú tienes fe te puedes comer lo que sea después que pidas la bendición divina, porque Dios te va a proteger de todo mal y plaga, no va a tocar tu morada. Pero el problema es que cuando nosotros pensamos y desarrollamos es el elemento de la fe, sin llevarlo a la acción que eso conlleva de todos los días, de cada decisión que tomamos, de cada palabra que hablamos, de cada alimento que llevamos a nuestra boca, entonces, en vez de fe, eso se convierte en presunción. Y la presunción es la falsa fe cuando usted piensa que nada más que por algo que se lleva a cabo en su mente, usted pueda llevar a cabo y va, porque usted piense positivo y porque usted piense que no se va a enfermar, ya, aunque usted violente las leyes y el orden natural, si usted cree que va a estar bien, está equivocado. Eso es una falsa fe, eso es presunción, es vivir temerariamente. Mira, yo veía en estos días la gente en muchas de estas filas y claro, no podemos juzgar la razón por la cual mucha gente de estas pues tuvo que estar en esas filas, pero muchos estaban sin ningún tipo de protección, viviendo y exponiéndose temerariamente, ¿verdad? Temerariamente, sin tomar en cuenta las precauciones que se han indicado, para ponerles un ejemplo. Pero eso mismo ocurre cada vez que usted se sienta a comer en la mesa de su casa. Cada vez, yo por ejemplo, cuando nosotros tenemos nuestros pacientes acá, la mayor parte de la gente sabe qué es lo que le cae mal. Vienen con un problema gastrointestinal, la mayor parte de la gente han identificado qué es lo que le cae mal. Sin embargo, se toman un antiácido y se lo siguen comiendo. ¿Sabes por qué? Porque están complaciendo el apetito. Están violentando la ley natural a sabiendas
y pensando que el neutralizar con una pastilla eso que se comieron, porque la pastilla pues la recomiendan los médicos y está recomendada para la acidez, están resolviendo el problema de la descomposición, la alteración en la digestión y todo lo que ocurre cuando ellos se exponen a eso que ya saben de antemano que le cae mal. La gente está corroborado y hace muchísimos años que se está hablando de la grasa saturada, que se está hablando del daño que produce la proteína de origen animal. Y hay un sinfín de estudios que hablan acerca de los beneficios de la dieta vegetariana o vegana, en cada uno de sus niveles, de los beneficios que tiene, pero todavía la gente sigue insistiendo en comer carne, en comer huevo, en tomar leche. Mire, solamente si tú observas la naturaleza vas a ver que la especie humana es la única que insiste en tomar leche después de adulto. Es la única que insiste en tomarse la leche de los animales. El becerro tomó leche por 3 meses. Y el ser humano quiere, a los 80 años, quiere todavía seguir tomando leche. Y no es ni tan siquiera, como tú dices, la leche humana. Es la leche de una vaca. De la vaca. ¿Eh? Y ahí se está violentando una ley natural. Completamente. Ahí se está, para ser bien sencillo, ahí se está violentando una ley natural. Todas, o sea, cada vez que usted viola una ley tiene consecuencias. Por eso es que hay ahora mismo un montón de enfermedades asociadas al consumo de leche en los niños. Por eso es que la dentadura de la mayoría de los viejos de hoy en día no les da para llegar a los 75 ni a los 80 años. La mayor parte de la gente pierde la dentadura completa. A los 60, a los 65, tú lo ves melladito por ahí. ¿Por qué razón? O con cajas de dientes o con implantes dentales, que a veces usted no sabe si son de él o no son de él. ¿Por qué razón? Porque desde niños tomamos leche. Desde niños tuvimos que tomar leche. Nos obligaron a tomarnos la leche. Y fíjate que la mayor parte de esos hallazgos que se están viendo en autopsias de gente que han muerto lamentablemente por el coronavirus, ¿verdad? Se han visto esos pulmones llenos de fibras de ácido hialurónico, cicatrices, acumulación de flema que parecen tejidos. Y todo esto no se produjo de una semana para otra, mis amigos y amigas. Esto viene acumulándose precisamente porque se violentó la ley natural. Y por ejemplo, la leche es uno de esos productos que la gente usa para consumo, que más flema y que más reacciones de tipo alérgico e inmunológico produce en los seres humanos. Y a los enfermos los alimentan en el hospital con las leches esas con azúcar que vienen ya en botellitas. Qué fácil, no hay nada que abrirla, hacerle así, abrirla y dárselo al enfermo. Con eso lo alimentan o echárselo por el tubo para adentro y ya está alimentado, ya resolvimos el problema. Tenemos que ir a una pausa, pero después de la pausa vamos a venir con algo bien interesante.